Hola, veremos en este video cuáles son las medidas de dispersión que vamos a usar y cómo calcularlas. Las medidas de dispersión que vamos a ver son la varianza, el desvío estándar, también se lo conoce como dispersión, y el coeficiente de variabilidad. En primer lugar vamos a ver qué es la varianza y cómo se calcula. La varianza es el promedio de las distancias o las diferencias al cuadrado de cada una de las observaciones de la muestra que tenemos con respecto a su media, es decir, la resta entre el valor de la observación menos el promedio o la media. La forma de escribirlo o su notación es a través de la letra griega sigma al cuadrado. La fórmula para calcularla en una serie simple sería entonces de la siguiente manera. La suma de las diferencias o resta de cada una de las observaciones x1, x2, así, hasta llegar a xn, menos el promedio o la media, todo elevado al cuadrado. Sumamos todas estas diferencias cuadradas y lo dividimos por la cantidad de observaciones. Es decir, hacemos el promedio, como dice acá arriba, de todas estas diferencias cuadradas. Una cuestión, para la serie de frecuencia, tenemos que cada una de estas diferencias al cuadrado para cada uno de las observaciones puede ocurrir que se repitan estas observaciones ni veces, es decir, una frecuencia ni. Entonces, la fórmula será estas diferencias cuadradas para cada una de las observaciones multiplicado por la frecuencia que se repite. En definitiva, bueno, es la misma fórmula. Decía que una observación que debemos hacer para el caso de la varianza es que al tener acá las unidades de cada una de las observaciones y de su promedio elevados al cuadrado, la varianza tendrá unidades que no son coincidentes con las unidades de la variable. Es decir, si estos fueran pesos, la varianza daría en pesos al cuadrado. Es decir, no sería una forma adecuada expresar unidades de la varianza. Y si fueran personas, por ejemplo, o cantidad de personas que asistieron a algún lugar, serían personas al cuadrado, que no tiene mayor sentido práctico. Vamos a ver un ejemplo de cálculo de la varianza. Nosotros en el video anterior hemos visto un ejemplo de precio de habitaciones de hoteles de distintas ciudades. Teníamos para la ciudad de Bariloche estos precios, estas son las 7 observaciones, de la que su media o promedio de estos precios daba 1.445,71 centavos. 1.445 pesos con 71 centavos. Para el cálculo de la varianza, lo primero que vamos a hacer es entonces la diferencia entre cada una de estas observaciones con respecto de la media. Esta, por ejemplo, sería la observación x1, x2, x3, x4, x5, x6 y x7. Hacemos entonces cada una de estas observaciones, como les decía, menos la media. Entonces, x1, que es 1400, menos 1445, que es la media, con 71, me da este valor. Vemos que estas diferencias, en esta diferencia hay valores que son negativos y valores que son positivos, ya que si este es el promedio, siempre vamos a tener valores de la variable que están por debajo del promedio y valores de la variable que están por encima del promedio. Por eso tenemos valores positivos y negativos. De este modo, no tendría mayor sentido tratar de hacer el promedio de estos valores así con las diferencias positivas y negativas, porque se cancelarían todos los valores y nos daría
finalmente 0 acá. Por eso es que a estas diferencias, al elevarlas al cuadrado, nos dará valores todos positivos, y por eso se eleva al cuadrado estas diferencias. Todos estos valores de las diferencias cuadradas positivos, con todos estos valores haremos ahora el promedio de ellos. Primero vamos a hacer la suma de las diferencias cuadradas, que da este valor, y luego el promedio de estas diferencias cuadradas, es decir, a la suma de las diferencias cuadradas lo divido por la cantidad de observaciones, que son 7, y me da este valor de la varianza. Vamos a ver ahora otra medida que se llama desvío estándar. También se la conoce como dispersión a esta medida. El desvío estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Recordemos que la varianza tenía una notación al cuadrado. Sus símbolos eran entonces simplemente la letra griega sigma. Para el cálculo de una serie simple, aplicamos raíz cuadrada a la expresión que habíamos visto de la varianza. Y para una serie de frecuencias, aplicaremos la raíz cuadrada para la expresión que habíamos visto en la varianza en el caso de la serie de frecuencias. Las unidades de esta medida del desvío estándar ahora sí son coincidentes con las unidades de la variable. En un caso como el anterior, por ejemplo, si aplicamos la raíz cuadrada a la varianza que obtuvimos, tendremos un desvío estándar de 67,79, y ahora sí le podemos poner la unidad pesos como que es el desvío estándar del precio de los hoteles, de las habitaciones de hoteles de la ciudad de Bariloche, habitaciones dobles de hoteles de 3 estrellas de la ciudad de Bariloche que habíamos visto anteriormente. Vamos a ver ahora, finalmente, la medida llamada coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad es una medida de tipo relativa. Imaginemos la siguiente situación, que tenemos precios de habitaciones dobles de hoteles de 1 estrella y precio de habitaciones dobles de hoteles de 5 estrellas. E imaginemos que en ambos casos el desvío estándar es coincidente. Supongamos que el desvío estándar de los precios de las habitaciones de hoteles de 1 estrella sea 100 pesos y el desvío estándar de las habitaciones de hoteles de 5 estrellas también sea 100 pesos. Puede ocurrir. Pero lo que no es igual o no pueden ser iguales son los precios de las habitaciones. El desvío estándar puede ocurrir que sea igual, pero el precio de las habitaciones no. Eso significa que la variabilidad de los precios en las habitaciones de los hoteles de 1 estrella es mayor que la variabilidad de los precios de los hoteles de las habitaciones de 5 estrellas. Por eso, para medir esa variabilidad se usa este coeficiente, que es una medida relativa, y es el cociente entre el desvío estándar y la media. Si el desvío estándar de los precios de los hoteles de distinta categoría es el mismo, no es el mismo el precio promedio de esas habitaciones. De ese modo, vamos a tener una menor variabilidad en el caso de los hoteles de mayor categoría que los hoteles de menor categoría. Es una medida relativa que no tiene unidades porque tanto el
desvío estándar como la media se miden en las mismas unidades y al estar divididos esto no tiene unidades. Sí se puede expresar, por ejemplo, en el caso anterior, del ejemplo anterior teníamos un desvío estándar de 67,79 pesos y un promedio de 1.445,71 centavos en las habitaciones de los hoteles de Bariloche, que da este número, 0,0469. Decía que sí, esto podemos expresarlo en términos porcentuales. Y para este caso, multiplicando este coeficiente de variabilidad por 100, nos da una variabilidad del 4,7%, o sea, muy baja variabilidad en este ejemplo. Si hiciéramos la variabilidad en el caso el coeficiente de variabilidad en el caso de los hoteles de la ciudad de Mendoza, obtendríamos un valor más alto.